Buenos días, mi nombre es Susana Benítez Niño y mi grupo y yo hoy le venimos a hablar sobre las enfermedades relacionadas con la vesícula biliar. Ok, empezando con lo que es la vesícula biliar. Esta es una bolsa pequeña la cual está localizada en el lado derecho de nuestro abdomen, específicamente entre el hígado y el intestino. Su función básicamente va a ser almacenar la bilis para que ésta pueda cumplir su funcionamiento, que vendría siendo pues degradar algunos alimentos, sobre todo aquellos que son ricos en grasas. Ahora bien, hablando sobre la primera patología, pues tenemos la colelitiasis, la cual es la formación de piedras, depósitos duros o, como bien lo conocemos, cálculos en el interior de la vesícula. Esta enfermedad metabólica pues se va a producir en 3 etapas. La primera etapa, que vendría siendo pues un defecto de la secreción de los lípidos biliares. Esto lo que va a producir es una sobresaturación de colesterol en la bilis. La segunda etapa da comienzo cuando se produce una precipitación de los cristales de colesterol formados. Y la tercera etapa vendría siendo pues cuando los cristales de colesterol se van a asociar con otros componentes que constituyen a la bilis, como el calcio y la bilirrubina. Y debido pues a esta agregación y posterior crecimiento va a producirse dichos cálculos biliares. Estos pueden variar de tamaño y de número, es decir, que una persona puede producir un cálculo o puede producir varios cálculos a la vez y de diferentes tamaños. Hablando de las causas pues de esta patología, tenemos que la principal vendría siendo una alteración pues de la composición de la bilis. La bilis está compuesta por colesterol, sales biliares y fosfolípidos, y un desbalance pues de estos componentes lo que va a producir es la formación de dichos cálculos. Ahora bien, si se da un aumento en lo que es la bilis, pues el hígado empezará a producir más colesterol y la bilis pues no podrá degradarlo. Esta vendría siendo pues una de las causas más comunes. Si se da una disminución de las sales biliares, va a disminuir la capacidad de que la bilis pueda mantener el colesterol en solución y va a favorecer así la precipitación de los cristales de colesterol. Y también otro factor relacionado es el aumento de la bilirrubina. Esto va a ocurrir más que todo en enfermedades hemolíticas como la anemia hemolítica, la esclerosis hereditaria y enfermedades hepáticas. Ok, siguiendo con los factores de riesgo pues, de esta enfermedad, tenemos que vamos a encontrar 3 principales. El primero, que vendría siendo la obesidad y el sobrepeso. Esta condición va a aumentar significativamente el riesgo pues, de una colelitiasis, ya que pues, va a haber una mayor producción de colesterol en el hígado. A su vez también va a haber una disminución pues, de la motilidad de la vesícula biliar, y esto pues, va a favorecer la sobresaturación de la bilis y la formación de dichos cálculos. También, si se tiene una dieta pues alta o rica en grasas, va a favorecer la producción de los cálculos biliares, debido a un aumento pues de la secreción del colesterol en la bilis. El consumo también excesivo de las grasas de las grasas saturadas y el colesterol dietético va a alterar la composición biliar y promover así la precipitación pues de los cristales de colesterol. Otro factor de riesgo pues tendríamos la edad y el género, ya que existe una mayor incidencia en las mujeres, sobre todo aquellas entre un rango de edad de los 40 y 60 años. Esto va a producir pues factores hormonales. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, también va a aumentar lo que sería los estrógenos durante el embarazo. El uso de anticonceptivos orales también. Y esto pues va a incrementar la concentración de colesterol en la bilis y reducir así la contractilidad de la vesícula biliar, formando los cálculos biliares. Mi nombre es Sara Peña Camelo y les estaré hablando sobre la patogenia de los cálculos pigmentados. Este puede ocurrir por un exceso de bilirrubina no conjugada en la bilis, ya que se combina con calcio para formar sales de calcio insolubles. También puede ser por factores predisponentes como la hemólisis crónica, ya que esto aumenta la producción de bilirrubina no conjugada. También tenemos enfermedades hepáticas que disminuyen la capacidad del hígado para conjugar bilirrubina. También tenemos infecciones biliares, ya que ciertas bacterias producen beta-glucuronidasa que hidroliza la bilirrubina conjugada, aumentando la bilirrubina libre en la bilis. Y por último también tenemos microorganismos asociados como el Escherichia coli o el Ascaris, que es un parásito. Ahora hablaremos sobre la patogenia de los cálculos biliares. Esos son cálculos de colesterol y esta consta de 4 partes. La primera es la sobresaturación de colesterol en la bilis. La bilis es una solución inestable de colesterol, sales biliares y lecitina
Cuando hay un exceso de colesterol, esta precipita formando cristales sólidos. Tenemos la hipomovilidad de la vesícula biliar, ya que disminuye el vaciamiento de la vesícula, favoreciendo la acumulación de colesterol. También tenemos la aceleración de la nucleación de cristales, ya que las proteínas de la bilis pueden acelerar o inhibir la formación de cristales de colesterol. Y por último tenemos la hiperproducción de moco en la vesícula biliar, ya que el moco actúa como una malla atrapando los cristales y facilitando la formación de cálculos macroscópicos. Bueno, mi nombre es Sol Cuadros Varela y ahora yo voy a continuar hablando acerca de esas características clínicas, tanto macroscópicas como microscópicas. Aquellas características clínicas macroscópicas tenemos que va a haber un paciente presentando dolor abdominal, que es un dolor intenso en el cuadrante derecho o epigastrio, y ese dolor se puede irradiar al hombro derecho o espalda. También el paciente va a presentar vómitos y náuseas, que estos son comunes durante aquellos episodios de cólico biliar. Siguiendo con la distensión abdominal, que es esa sensación de llenura y pesadez, también va a haber una molestia o malestar digestivo tras ingerir comidas con alto contenido graso. Siguiendo tenemos la dispepsia, que es esa sensación también de indigestión, eructos, sensación de pesadez postprandial. Y por último tenemos la ictericia, que es muy rara. Esto solo se da cuando hay una obstrucción biliar común por cálculos, que esto se da cuando hay una colelistiasis complicada. Siendo con aquellas características microscópicas, tenemos que en imagen histológica se va a presentar o se va a observar una fibrosis de la pared vesicular, que es el engrosamiento, el aumento de colágeno y pérdida de elasticidad. También se va a presentar un infiltrado inflamatorio crónico, hiperplasia de la mucosa y senos de Rokitansky, de Aschoff, que estas son muy características de esta patología, que son aquellas invaginaciones profundas de la mucosa dentro de la muscular. También va a haber, si se van a observar depósitos de colesterol que pueden encontrarse en macrófagos y en la mucosa. También se va a ver una presencia de cristales de bilis, y siguiendo con el diagnóstico, tenemos que primero se tiene que hacer una historia clínica como todas las patologías y un examen físico para ver si hay presencia de esos síntomas ya hablados. También tenemos que hacer pruebas de laboratorio. Por ejemplo, hay que hacer recuentos de leucocitos para ver si hay aumento también de la bilirrubina, elevación de enzimas hepáticas, y también hay que ver si hay un aumento de la amilasa. Y también, por último, vamos a complementar con unos estudios de imagen, que esto es para confirmar si hay presencia de cálculos o presencia de alguna obstrucción. Buenas, mi nombre es Natalia Sofía Coronado Vargas y yo le voy a hablar sobre el carcinoma de vesícula biliar. El carcinoma de vesícula biliar es un tipo de cáncer muy poco común pero muy agresivo, que se origina en los tejidos de la vesícula biliar, un órgano de pequeño tamaño debajo del hígado cuya función principal es almacenar la bilis, que ayuda a la digestión de grasas. Generalmente este cáncer se desarrolla a partir de las células que recubren el interior de la vesícula y suele presentarse en edades avanzadas, con una media de diagnóstico entre los 60 y 70 años. Además, es mucho más común en mujeres que en hombres, y por lo general, debido a los síntomas que son muy vagos o incluso inexistentes, el pronóstico suele darse en etapas muy avanzadas y quirúrgicamente irrescatables. Y con respecto a su patogenia, pues algunos factores de riesgo son la presencia de cálculos biliares, con una incidencia del 95% de los casos, en donde solo del 1 al 2% de los pacientes con esto desarrolla el cáncer de vesícula biliar. Otros factores de riesgo serían la inflamación crónica de la vesícula, los pólipos vesiculares, la obesidad, los antecedentes familiares y ciertos factores genéticos. E incluso a nivel genético existen ciertas mutaciones que influyen en su desarrollo. Entre ellas se podría decir que la activación de genes relacionados con el receptor del factor de crecimiento, como HER2, que estimula el crecimiento celular descontrolado, y también se han identificado ciertas mutaciones como la alteración en genes de señalización celular como RAS, y además una mutación bastante frecuente es la de el gen TP53, el cual normalmente
actúa como un supresor tumoral y ayuda a evitar la formación de tumores. Cuando este gen se altera, pierde la capacidad de controlar el crecimiento celular y favoreciendo así su desarrollo. Hola, mi nombre es Valerín García. Hoy les estaremos hablando un poco acerca de la morfología del carcinoma de vesícula biliar. Este suele desarrollarse tras un proceso progresivo con lesiones precursoras como la displasia, neoplasia tubular papilar y la metaplasia intestinal. La mayoría de los casos son adenocarcinomas, ya que estos van a estar localizados con mayor frecuencia en el fondo de la vesícula. Y este puede presentarse como una masa firme mal delimitada o incluso infiltrando difusamente la pared, simulando así una colecistitis crónica. Tenemos que microscópicamente se van a observar unas glándulas inmersas en un estroma demoplásico, aunque en algunos casos la tipía es mínima y la invasión perineural y vascular van a ayudar con el diagnóstico. Con la progresión, el tumor se disemina a órganos cercanos como es el peritoneo, hígado y los ganglios linfáticos. Bueno, ahora hablando un poco acerca de sus características clínicas, tenemos que va a tener un diagnóstico preoperatorio raro, ya que se identifica antes de la cirugía en menos del 20% de los casos. Entre sus síntomas inespecíficos y similares a la colelitiasis tenemos el dolor abdominal, la ictericia, anorexia, náuseas y vómitos. Y también tenemos la detención incidental, que es aquí donde a veces se descubre durante una cirugía por cálculos biliares o incluso una colecistitis aguda. En su pronóstico y tratamiento tenemos que, si se detecta antes de la invasión, la resección quirúrgica puede ser curativa, y ya que en la mayoría de los casos se diagnostican en etapas avanzadas con mal pronóstico. Bueno, yo soy Ian García y les voy a hablar sobre la colecistitis. Esta es la inflamación de la vesícula biliar, un órgano que almacena la bilis y ayuda en la digestión de las grasas. Esto ocurre cuando un cálculo biliar bloquea el conducto cístico, impidiendo el flujo normal de la bilis y causando la inflamación. Esto puede ser causado de forma aguda, es decir, de forma repentina y grave, o de forma crónica, que se desarrolla lentamente con episodios repetitivos. Bueno, los más afectados son las mujeres debido a los estrógenos, los cambios hormonales, los cuales aumentan la secreción y el colesterol de la bilis, ayudando a la propagación de estos cálculos. La obesidad está asociada con el aumento en la producción del colesterol en la bilis, lo que favorece a los cálculos, el riesgo de cálculos biliares y por lo tanto la colecistitis aumenta con la edad. Y por último, la diabetes y el síndrome metabólico pueden aumentar dicho riesgo. En la colecistitis aguda está la inflamación súbita de la vesícula biliar, generalmente causada por la obstrucción del conducto cístico debido a los cálculos biliares. Esta impide el drenaje normal de la bilis, lo que provoca la acumulación de líquido e inflamación y también el engrosamiento de la pared vesicular. Por última parte, en la colecistitis crónica, esta es una inflamación persistente y de forma progresiva de la vesícula, causada principalmente por episodios repetitivos de colecistitis aguda o por una grave irritación continua en la pared vesicular, debido a cálculos biliares como que es la colecistitis. Con el tiempo, la vesícula sufre cambios estructurales como sería el engrosamiento de la pared, fibrosis y pérdida de su función normal, lo que afecta el almacenamiento y liberación de la bilis. Y por último, las causas de la colecistitis crónica serían los cálculos biliares. Esto representa del 90 al 95% de los casos, siendo esta la más común. La colecistitis alitiásica, la cual ocurre en pacientes graves o crónicos con aquellos como sepsis o quemaduras graves debido a un trauma severo. Las infecciones bacterianas, ya sea como la Escherichia coli, la Klebsiella o el Streptococcus faecalis, o tumores de la vesícula biliar. También pueden deberse, como ya había repetido, por factores metabólicos como la diabetes, que pueden alterar la función de la vesícula y predisponer a esto. Buenas, soy Sebastián Ramírez Castellano y yo les voy a hablar sobre los síntomas de la colecistitis. Primero tenemos que nos va a dar un dolor en el epicondrio derecho. Este dolor usualmente puede ser severo
Está localizado en la parte superior derecha del abdomen y esto se debe a que esto se puede inflamar. Después tenemos la fiebre, que es común debido a la inflamación y a la infección asociada con la colecistitis. Después tenemos la ictericia o coloración amarillenta que puede tener una persona. Y por último, el signo de Murphy, ya que este signo de Murphy es lo que va a diagnosticar la colecistitis aguda. ¿Cómo se describe el signo de Murphy? Es cuando hacemos presión en el punto de Murphy, que es el área del abdomen donde se encuentra la vesícula biliar, ya que si el paciente llega a sentir dolor, podemos confirmar que es colecistitis. Siguiendo con esto, les voy a decir los diagnósticos. Tenemos examen de laboratorio. ¿Cuál es los exámenes de laboratorio? Tenemos la leucocitosis, que es un aumento en los glóbulos blancos que va a indicar su respuesta inflamatoria. Las pruebas hepáticas, ya sea la elevación de AETC o ALT, dándose como transaminasas hepáticas o fosfata alcalina, lo que sugiere que hay una afectación hepática o de conducto biliar. Después tenemos la bilirrubina aumentada. ¿Por qué se eleva la bilirrubina? Es por indicar instrucción biliar o daño hepático. Los estudios de imágenes tenemos una ecografía abdominal, la tomografía computarizada o TAC o con la electrocencia o colangioresonancia o RM colantropatrofía. ¿Qué significa? El estudio de ecografía abdominal va a ser el más utilizado para diagnosticar ecocistitis, ya que permite observar los signos de inflamación de la vesícula biliar. El TAC es un poquito más complejo en otros casos porque este es lo único que nos va a proporcionar la información sobre condiciones o perforaciones o accesos. Esto ya dependiendo más del caso, si es más grave o menos. Después tenemos la colangioresonancia, que es lo que va a utilizarse para evaluar los conductos biliares y detener obstrucciones de calcio. Eh, mm, disculpe. El tratamiento se le trata a una persona con ayuno, se le da hidratación y se le provienen antibióticos. El ayuno es para que la persona intente no hacer tanto esfuerzo a la vesícula por las comidas que pueda ingerir. La hidratación ya porque la persona está perdiendo demasiados líquidos y demás. Y los antibióticos para ayudar a reducir muchas cosas. Hay algunas opciones quirúrgicas como la colecistotomía laparoscópica o la colecitomía abierta. Muchas gracias.